Muy buenos días, bienvenidos a Lideria, la red de directivos influyentes. Hoy tenemos el privilegio de tener en el plató al doctor Julio García Rodríguez, que es el jefe de servicio de microbiología del Hospital de la Paz, aquí en Madrid, y además es vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Microbiología y Parasitología. Además, es el responsable de comunicación y formación continua de la entidad. Muy buenos días, doctor García, y millones de gracias por venir a estar un rato con nosotros. Buenos días, Samira. Encantado de estar aquí y compartir con vosotros los próximos minutos. Bueno, pues no puedo estar más contenta. Le hemos pedido al doctor García que podamos prescindir de la mascarilla. Estamos en un plató desinfectado, aireado, cumpliendo con todas las medidas sanitarias que todos conocemos: distancia de seguridad, higiene de manos, y creo que podemos estar razonablemente tranquilos de que estamos seguros. Si le parece bien, doctor García, me gustaría que empezáramos por el principio, que para mí el principio es: ¿cuál es la situación epidemiológica que tenemos ahora mismo en España? Pues yo creo que no hace falta que me extienda en esto porque todo el mundo está muy pendiente y ya los informativos nos tienen al día, ¿no? Es muy preocupante, es una situación propia de una tercera ola, estamos en plena ola y es una ola que se superpone a una situación que veníamos arrastrando ya de una segunda ola. Entonces, eso es lo más preocupante. Los hospitales no estaban del todo vacíos, los hospitales pretenden mantener su actividad en pacientes que no tienen COVID, porque claro, tan grave es la enfermedad por COVID como no ser atendido por otra causa que no sea COVID y tener una enfermedad grave, ¿no? Y lo vimos en la primera ola, que hubo muchas consecuencias derivadas de pacientes que no pudieron ser atendidos porque todos los hospitales se convirtieron en hospitales COVID. Entonces ahora mismo muchos hospitales están haciendo el esfuerzo, entre ellos el mío, en intentar mantener los dos tipos de actividades, y eso genera muchísima tensión y muchísimos problemas, ¿no? Y luego pues tenemos las unidades de cuidados intensivos bueno, en condiciones muy extremas, ¿no? Las plazas, las camas libres que quedan, pues se rifan prácticamente, ¿no? Porque la situación es muy complicada. Entonces, ¿qué podemos decirles a los ciudadanos, aprovechando que tenemos a cientos de personas conectadas ahora mismo y que luego este vídeo, esta entrevista lo van a ver muchísimas personas? ¿Qué más podemos hacer para no seguir saturando más nuestro sistema de salud, que ya está prácticamente colapsado en toda España, ¿no? Bueno, pues es una buena pregunta y yo creo que también los espectadores saben cuál es la respuesta, ¿no? Por favor, quédense en casa. Eso es el principal mantra que tienen que tener ustedes, ¿no? Quédense en casa y si tienen que salir, háganlo con las máximas precauciones. No se sientan seguros en ningún entorno, porque este virus es muy traicionero y en cualquier momento saltan. Entonces, justamente los entornos en los que uno se siente más confiado es cuando se producen más contagios. Entonces, la mejor medida es quedarse en casa, es la mejor manera de colaborar con todo este sistema sanitario que tenemos ya tan agotado y tan saturado. Y además nuestros sanitarios les estamos volviendo otra vez a poner al límite de su capacidad física y mental, porque tenemos una primera ola, nos llega la segunda, luego nos llega la tercera, y hay un momento en que ya estáis agotados. Agotados físicamente, pero sobre todo psicológicamente, ¿no? Es lo que peor se lleva, ¿no? Tenemos la sensibilidad a flor de piel, yo creo que muchos compañeros tienen estrés postraumático, hay compañeros que nunca habían visto tantos gente morir, y eso pues pasa factura, lógicamente, ¿no? Pues yo creo que esto es súper importante lo que está diciendo el doctor García. Todos sabemos que tenemos que intentar reducir la movilidad todo lo que podamos, y creo que es muy importante que seamos todo lo responsable que podamos hacer, porque efectivamente no hay un confinamiento obligado, pero nos tenemos que autoobligar nosotros mismos a cuidarnos a tope, ¿no? Ahora mismo estamos en proceso, doctor García, de vacunarnos, ¿vale? ¿Usted cree que estamos siendo suficientemente ambiciosos con ese proceso de vacunación? Ahora mismo el ranking mundial lo lidera Israel,
que ha vacunado ya el 30% de su población, que ha sido además el primer país que ha sido tan ambicioso que ha unido la sanidad pública, la sanidad privada, ha creado un mando único y va a toda velocidad. Después llega Bahrein, después está Inglaterra. Nosotros hemos vacunado en esta primera fase a 1.300.000 españoles con la primera dosis. Y tenemos, de esos 1.300.000, un 10% es que ha recibido la segunda dosis. Llevamos más o menos un mes. ¿A usted esos números le parecen razonablemente buenos, malos, regulares? Bueno, aquí hay dos temas que se superponen. Sí. Por un lado, el problema de las farmacéuticas y el suministro, el descenso del suministro de las vacunas acordadas, y contra eso pues esperemos que la Unión Europea responda con la contundencia correspondiente. Pero luego hay otro problema previo, anterior, que todos los ciudadanos hemos visto sorprendidos e incluso irritados de ver cómo nuestros responsables no lo tenían organizado, ¿no? Y cuando, teniendo las vacunas, todavía estábamos con un 2% de las dosis suministradas. Eso es inadmisible, es decir, la gente se está muriendo, todos los días se cae un Airbus. Entonces, la responsabilidad de las administraciones es tenerlo todo listo. Si hay que abrir una catedral, como se ha abierto en el Reino Unido, si hay que abrir un estadio de fútbol, y vacunar mañana, tarde y noche. Esto de vacunar de lunes a viernes, por la mañana, esto no es comprender la magnitud del problema, ¿no? Entonces, por eso digo que se superponen dos temas. Por un lado, hay que exigir a nuestras autoridades que cuando tengan las vacunas lo hagan cuanto antes, porque hoy por hoy es la única medida realmente que ha mostrado eficacia. Y luego, pues por supuesto, el tema del suministro de las dosis acordadas, ¿no? Pues yo creo que nos vamos a sumar con toda nuestra contundencia a las palabras del doctor García, que las autoridades tienen que ser, igual que se nos pide mucha responsabilidad a los ciudadanos, también exigimos que las autoridades suministren las vacunas y como hacen en otros países, se trabaje a destajo, día y noche, porque dependemos realmente, nuestro país, para sobrevivir económicamente y sobrevivir ya, pero humanamente necesitamos realmente que seamos capaces de incrementar el ritmo. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no? Porque, o sea, sabemos que las farmacéuticas han reducido un poco sus previsiones por diferentes razones, ¿vale? Pues porque quieren fabricar más rápido, pues entonces tienen que bajar un poco el ritmo, por lo menos eso dicen sus comunicados oficiales, ¿vale? Otros países han sido, como Israel, vuelvo otra vez a Israel, tienen un stock mucho mayor del que necesiten y fueron muy avispados. No sé si nosotros en la Unión Europea no hemos sido tan avispados o como en una negociación de muchos países, pues todo es mucho más rápido. Israel, pues como va solo, pues mira por sus propios intereses y ha sido puesto sobre la mesa una oferta brutal, ¿no? de número de vacunas y de ritmo tan fuerte de vacunación. Nosotros, ¿por qué estamos tan solos? ¿Por qué de alguna manera estamos como aislados también como país, ¿no? Porque estamos dentro de la Unión Europea, pero al final ¿no estamos un poco solos? Si se refiere al ritmo de vacunación, desgraciadamente yo creo que es un fenómeno que no ha sido exclusivamente español, ¿eh? Cuando se ve, Francia tenía un ritmo de vacunación todavía menor, ¿no? Sí. Pero probablemente no sea yo la persona que tendría que contestar a esa pregunta, ¿no? Tendrá que contestar los responsables, ¿no? ¿Por qué no lo tenían ustedes organizado cuando es algo que se sabe, ¿no? Como decía un periodista hace poco, contraten a un matemático y que el matemático les multiplique. Si tú tardas 10 o 20 minutos en poner una vacuna, sabes cuántas dosis tienes, sabes cuál es tu población, lo tienes todo para organizarlo, ¿no? Y hacer los turnos adecuados para en el menor tiempo posible vacunar. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué no se hace? Ya le digo que yo no soy la persona más indicada para contestar. Y ahora mismo la previsión, ¿sabemos si hay alguna previsión de aquí a marzo y de aquí al verano? Porque el ministro Illa, antes de dejar el ministerio, dijo que esperaba que el 70% de la población española estuviera vacunada en verano y alcanzar la famosa inmunidad de grupo. ¿Esto lo ve usted viable ya o no?
No lo sé, no tengo la información para poder dar una respuesta contundente, ¿no? Todos los signos que tenemos son bastante preocupantes en el sentido de que las cosas se pueden retrasar. Pero también es verdad que de la noche a la mañana lo que sí que nos ha enseñado esta pandemia es que las cosas, las noticias y la información avanza de una manera pasmosa y todos los pronósticos han quedado luego desautorizados, ¿no? Entonces, igual en unos días se descongestiona todo, las autoridades lo organizan y es factible, o sea, es factible vacunar a mucha gente en poco tiempo, si se cuenta con las vacunas y se organiza. Pues igual las autoridades lo hacen y podemos vernos con esa feliz realidad, ¿no? A mí me gustaría. Sí, a todos. ¿Significa la inmunidad de grupo de la que hablábamos todos muy entusiasmados del 70%? ¿Significa, doctor García, que podemos volver a tener una vida razonablemente normal o seguiremos con muchas restricciones de movilidad, de uso de mascarilla, etcétera, etcétera? De momento, la vida como la conocíamos antes de la pandemia tardaremos. Entre otras cosas porque desconocemos cuánto tiempo protege la vacuna. Sabemos que las vacunas que se han ensayado y que se han hecho ensayos clínicos protegen, son muy útiles, son muy eficaces, pero desconocemos cuánto tiempo va a durar. No sabemos si tendremos que vacunarnos anualmente. Entonces necesitamos tiempo para saber cuándo podremos recuperar la vida normal. Yo creo que esto va a ser progresivo. Cuando ya la mayor parte de la población esté vacunada, notaremos que hay una caída brusca, como se ha notado en Israel, de los casos. Eso nos va a permitir llevar una vida normal, pero con precaución, ¿no? Y además yo creo que mucha gente ha notado que los países orientales, como los japoneses o los chinos, que siempre han llevado mascarilla y desde Occidente se veía un poco con una cierta soberbia, ¿no? Y nos reíamos, qué exagerados. Yo creo que la mascarilla para mucha gente se va a quedar, porque estamos viendo que no hemos visto gripe y eso es fundamental. Las bronquiolitis, ¿no? Las bronquiolitis también. Claro, las bronquiolitis del lactante han desaparecido. Estamos viendo los alérgicos con rinitis. Bueno, pues ahora yo soy alérgico a las arizónicas y tengo todos los años rinitis y conjuntivitis. Este año solo tengo conjuntivitis, no tengo rinitis. ¿Por qué? Bueno, porque tengo un filtro que me protege, ¿no? Entonces, yo creo que la mascarilla se va a quedar bastante tiempo. Y me gustaría también pensar que la costumbre de la higiene de manos también se va a quedar, ¿no? Porque eso es beneficioso no solo para la pandemia, sino para futuras situaciones que nos podamos encontrar. Y estas nuevas cepas, estos que están apareciendo, estos nuevos virus asociados al COVID, ¿eso realmente es tan peligroso para contrarrestar los efectos de la vacuna? O porque se oyen voces de que no, por lo menos las farmacéuticas dicen no, a ver, nuestras vacunas son efectivas contra las nuevas cepas, pero luego hay detractores. No sé si nos puede dar un poco de luz. Primero, no son nuevas cepas, son nuevas variantes. La diferencia está en la distancia genética que tienen las cepas y las variantes, ¿no? Este virus muta, todos los virus cuando se reproducen muy rápidamente, pues tienden a mutar, y los virus que tienen ARN mutan todavía mucho más. Y yo creo que la gente ya conoce que las mutaciones son errores que produce el virus en su replicación. Y ya se sabe que más o menos cada mes tiene unos 2 nucleótidos de los ladrillos esenciales de la vida que forman el ácido nucleico, pues eso, se llaman nucleótidos, muta unos 2 nucleótidos cada mes. O sea, eso ya lo sabemos y lo estamos siguiendo. Existen mutaciones que se están produciendo justamente en la diana en que se une el virus para penetrar en la célula. Y además que son justo la diana que se ha utilizado para la elaboración de las vacunas, ¿no? Es natural la preocupación, pero yo creo que la gente no debería preocuparse en ese sentido, no debería angustiarse demasiado. Yo creo que los medios de comunicación están haciendo poca labor educativa en este sentido y están generando mucha angustia, ¿no? La gente se preocupa por la variante británica, por la variante brasileña, por la sudafricana, la vacuna. No sabemos qué va a pasar.
No sabemos, hay algunos comunicados de la empresa Moderna, ha sacado recientemente un comunicado en el sentido de que su vacuna parece que sí, que protege contra la variante británica y contra la sudafricana, la brasileña habrá que ver, etcétera. Pero es que la gente tiene que saber que en la respuesta inmunológica no todo se circunscribe a la reacción de un anticuerpo con un antígeno, sino que hay otra cosa que se llama inmunidad celular, que también la tenemos y que también nos protege. Por tanto, no sabemos nada, nadie puede asegurar que la vacuna no vaya a proteger. A lo mejor no protege del todo, pero convertimos la COVID de una enfermedad grave a un catarrito sin importancia. No lo sabemos. Entonces, todo es pura especulación. Entonces, yo lo que aconsejo a la gente es que se preocupe más de cuando pueda vacunarse y exigir a las autoridades de que lo tengan todo listo para poder vacunarse cuanto antes, que se vacunen, más que preocuparse por las variantes, que para eso ya nos preocuparemos nosotros, ¿no? Es verdad que la OMS y hay organizaciones internacionales que de pronto detectan mutaciones que son de especial seguimiento y ahí estamos todos haciendo el seguimiento, ¿no? Y en el momento en que haya que reconsiderar o considerar que haya que modificar las vacunas, pues también se va a hacer. De manera que yo creo que la gente no debe vivirlo con angustia. Pero es un poco lo que usted dice. Hay una ola ahora mismo que atraviesa España de norte a sur de angustia, de frustración, de miedo, porque también los hospitales están colapsados por las variantes. Ya, eso es algo que he aprendido hoy, a diferenciar cepa de variante. Y efectivamente yo creo que es muy importante este mensaje que está lanzando usted ahora mismo de no podemos tener miedo de lo que pueda ocurrir en el futuro, porque además ya nos ha demostrado la pandemia que el futuro es hoy, es lo que tenemos hoy y para eso están los científicos, vosotros, que estáis cuidando de que realmente lo que vaya a suceder, poder verlo, pues no sé, un poquito antes, tampoco mucho más, pero poner remedio, ¿verdad? A mí me gustaría, una de las cosas o del conocimiento o de las cosas que la gente, el gran público, como se dice, debería sacar, es que quien nos va a sacar del pozo es la ciencia, no solo en los hospitales, nosotros, sino los científicos, ¿no? Algo que en nuestro país desgraciadamente no se considera, pero es realmente quien nos va a sacar del pozo. Ni las paraciencias, ni las otro tipo de charlatanerías, etcétera, es la ciencia pura y dura, ¿no? Y eso yo creo que debería servir de motivo de reflexión de toda la sociedad, para en un futuro intentar darle un cambio de rumbo a nuestro país, ¿no? Que tradicionalmente, como decía, creo que era Unamuno, lo de que inventen otros, ¿no? O que inventen ellos. Yo creo que ya está, todo el mundo ya debe tener muy claro que un país que invierte en ciencia es un país que luego puede salir mucho mejor de este tipo de situaciones, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que efectivamente la que nos está salvando ahora es precisamente la ciencia, el tema de la vacuna. Yo creo que la primera parte, durante el confinamiento, aprendimos de forma muy dura que no tenemos industria, que somos un país de servicios y que dependemos fundamentalmente de China y otros países para cosas muy básicas como unos respiradores que éramos incapaces de fabricar hasta que nos pusimos las pilas. O sea que yo creo que esas son dos lecturas, ¿no? Una, que es un país que tiene que ser más industrial y depender menos de terceros, y lo segundo es que no podemos dedicar tan poca inversión y tan poco tiempo y cariño a los científicos, porque efectivamente son los que nos pueden salvar de situaciones tan dramáticas como la que estamos viviendo, ¿no? ¿Vosotros habéis tenido reuniones después de, no sé, ha habido momentos de mucho estrés en el gobierno y bueno, pues muchísimos frentes y bueno, pues no sé si habéis tenido oportunidad de que se os oiga de alguna manera, ¿no? En cuanto pues esas conclusiones que las podáis compartir con los que tienen los dineros, con los que tienen que poner la estrategia en marcha, ¿no? A ver, nosotros como sociedad científica, y como ha comentado que soy representante de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, somos uno de los interlocutores que el Ministerio utiliza, ¿no? Para sus protocolos, y nosotros estamos trabajando en los distintos protocolos, los protocolos diagnósticos, los protocolos de secuenciación en este caso,
estudios o protocolos o recomendaciones de los ambientes sanos, es decir, cuánto hay que ventilar, este tipo de cosas. O sea, nosotros participamos y las administraciones en general nos preguntan, nos llaman. Tal vez en este tipo de cosas sí que participamos, pero hay otro tipo de decisiones en las que somos menos partícipes, ¿no? y se nos escucha menos. Entonces, bueno, pues se toman muchas decisiones en lo que a mí, en mi campo compete, que es el tema diagnóstico microbiológico, que no son científicas ni son microbiológicas, ¿no? Sino que se toman en otros sitios y no nos preguntan, ¿no? Yo, como digo, muchas veces es la primera vez en mi carrera, yo llevo 30 años en esto, en el que a la hora de decidir qué test diagnósticos o cuándo o cómo hacerlo, me ha venido de fuera, ¿no? Y nosotros no hemos tenido esa autonomía para decidir cuándo hay que hacer qué cosa. Bueno, sí la hemos tenido, pero nos ha costado trabajo, ¿no? Y bueno, pues yo entiendo que los políticos necesitan, por ejemplo, a los 3 meses de iniciar la pandemia todo el mundo estaba enloquecido con los test rápidos de anticuerpos, ¿no? Y nosotros ya nos dimos cuenta de que eso no servía para nada. Bueno, pues entiendo, había alcaldes que se dedicaron a hacer a toda su población este tipo de test y tal, cuando nosotros lo desaconsejábamos. Entonces, bueno, aquí se mezcla dos cosas. Por un lado, el pueblo necesita respuestas rápidas, nosotros no podemos dar certezas, solo damos probabilidades, y los políticos se ven presionados para darle respuesta al pueblo, ¿no? Que demanda estas certezas. Entonces, es posible que haya que educar a la gente a vivir con la incertidumbre y no con las certezas. A mí me han hecho muchas entrevistas y claro, yo les decía a los periodistas, es que en 3 meses, en aquella época, ¿no? Pero es que todavía no llevamos un año con esto. Bueno, ya vamos a hacer el año, pero pretendéis que sepamos todo del virus, tengamos unos test diagnósticos fantásticos, que te digan al 100% si lo tienes o no lo tienes. Eso es imposible. Y nosotros hablamos en términos de probabilidad, nunca en términos de certeza. Y yo creo que la gente tiene que acostumbrarse a eso, ¿no? Es verdad que en nuestro país vivir con incertidumbre nos cuesta más a lo mejor que en los Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque nosotros no somos un país tan emprendedor. Nosotros los españoles nos sentimos más cómodos comprando una casa que alquilándola, teniendo un trabajo fijo que teniendo un trabajo eventual, siendo funcionario que no siendo funcionario. Entonces creo que a lo mejor también eso influye culturalmente cómo somos, ¿no? Es posible, pero también estamos viendo los negacionistas, el negacionismo, que es un movimiento terrible, pero no es exclusivo español. Y en Estados Unidos es muy fuerte, está muy arraigado, ¿no? Y yo creo que viene por ahí, ¿no? Porque hay gente que se siente frustrada, pero está buscando, primero está viviendo una situación muy incómoda y necesita respuestas, y los científicos dan respuestas, pero a largo plazo, ¿no? Y yo creo que de ahí viene ese tipo de cosas, y esto está sucediendo en todas partes. Estamos viendo en Rotterdam, en Holanda, en un país tan civilizado como Holanda, que hay disturbios en la calle porque hay grupos de negacionistas, ¿no? Y responden un poco a eso. La gente quiere certidumbres y nosotros solo damos probabilidades. Es igual que con la vacuna. ¿La vacuna me protege? Pues yo solo puedo decir, es muy probable que te proteja, pero no al 100%. Claro, claro. Pues ahí hay dos cuestiones que yo quería comentarle. Una, decían hace poco leí un informe científico que decía que cuando recibes la primera dosis, y ahora volvemos a los negacionistas porque tengo algunas preguntas importantes, cuando recibes la primera dosis tienes un 50% menos de probabilidades de contagiarte. Cuando recibes la segunda dosis, ¿dónde llega ese porcentaje? No, eso no es correcto. Es que eso se ha entendido mal. Lo que se ha visto es que después de la primera dosis, el 50% de los vacunados, de los que reciben la primera dosis, ya tienen títulos de anticuerpos que le pueden proteger. Pero no es que tú individualmente tengas el 50% de probabilidad, sino el 50%, si se vacunan 100, pues 50 después de la primera dosis probablemente ya tendrán títulos de anticuerpo para estar protegidos. Pero ahí el otro 50% está esperando la segunda dosis para tener títulos adecuados.
Eso es lo que cuando se habla del 50%. Entonces, es verdad que muchas veces en la prensa se explican mal las cosas y entonces pues también como se van buscando a veces esos titulares, ¿no?, tan grandiosos, pues a veces la opinión pública pues no tenemos un acceso adecuado a la información. Pero entonces, ¿qué pasa cuando ya tienes la segunda dosis? Por ejemplo, nosotros tenemos ya 124.000 personas más o menos en España que han recibido las 2 dosis. Esas personas se pueden sentir, tienen que ir protegidas, etcétera, etcétera, pero ¿se pueden sentir razonablemente seguras o no? Sí, sí. Sí. Vale. Yo creo que es bastante acertado considerar que esas personas estarán protegidas, ¿no? Ojo, estamos hablando de población normal, no inmunodeprimidos o situaciones especiales, ¿no? Estamos hablando de la gran masa de población. Después de la segunda dosis, a partir de la primera, segunda semana, uno ya se ha visto que tiene títulos de anticuerpos suficientes como para, por lo menos, no desarrollar la enfermedad. Lo que todavía no sabemos es si, aunque tú estés protegido, eso evita que te contagies de manera asintomática y que luego tú la propagues. Por eso es conveniente mantener. Todavía no se sabe, ¿no? Entonces, por eso es conveniente mantener las medidas. ¿Y estas personas tienen algún tipo, o sea, entiendo que hay un control, Pepito Pérez, que vive no sé dónde, está vacunado, ha recibido 2 dosis, entonces, ¿va a haber al final una especie de vacuna, de cartilla de vacuna, que es como un pasaporte inmunológico para poder moverte por donde quieras, o no? ¿O eso es la lista de los Reyes Magos? Eso, yo ahora le contesto no como experto, sino como usted, o como cualquiera. como no tengo información, sí. O sea, yo no participo de esa toma de decisiones. Yo creo que sí que habrá un carnet de vacunación. Si eso va a servir como pasaporte que permita mayor movilidad, no lo sé. Pero yo creo que sí, porque bueno, pues toda la vida hemos tenido una cartilla de vacunación, ¿no? Entonces entiendo que también algo similar habrá, pero ya le digo que no sé si eso va a ser exigible para moverte, eso ya. Etcétera. Pero lo más importante es que, lo lógico es que la haya, y después, ¿qué pasa con esas personas que no se quieren vacunar? Que lo primero que le quiero preguntar, porque usted habrá hablado con personas que le hayan dicho, doctor, yo no me quiero vacunar, por esto y por esto, pero ¿cuáles son esas razones que esgrime la gente que no se quiere vacunar? Bueno, la población que no se quiere vacunar es heterogénea, esto no se puede generalizar, ¿no? Hay gente que ha tenido malas experiencias personales o familiares. Es verdad que las vacunas no son 100% inocuas, volvemos al tema de la certidumbre, ¿no? No son 100% inocuas y uno tiene que saber que cuando se introduce algo en el cuerpo, siempre hay un riesgo. Si uno bebe agua del grifo aquí en Madrid, pues el riesgo es mínimo, pero hay un riesgo, es decir, siempre, ¿no? Hasta cuando uno sale a la calle, siempre hay un riesgo. Entonces, las vacunas son más o menos seguras, pero hay algún caso que a alguien al que le ha tocado lidiar con una encefalitis o con una mielitis transversa o con alguna de estos efectos, es terrible, porque esa persona ya queda marcada, ¿no? Y entonces entiendo que haya gente que se resista a eso. Y luego hay otro porcentaje, que probablemente sea mayor, de gente que desconfía. Eso. Desconfianza, ¿no? Yo creo que esto está estudiado por los psicólogos y tal. Siempre hay un porcentaje de gente que en todas las crisis se ha estudiado, ¿no? De gente que va a desconfiar. Hay una película que es Contagio, sí, que lo cuenta muy bien, ¿no? Y en esa película también salen los negacionistas, ¿no? Por tanto, no es un fenómeno nuevo de esta época, es algo que tiene que ver, pues, cómo funciona el cerebro, y entonces hay un porcentaje de gente que se fía de lo que oye en un documento de YouTube, pero tú le puedes enseñar 20.000 artículos científicos publicados que dicen lo contrario y no le da importancia, ¿no? Es lo que se llama el sesgo de conocimiento, el sesgo de percepción. Uno tiende a dar mucho más verosimilitud a lo que confirma lo que tú ya estás pensando. Entonces, eso tiene que ver con el mecanismo íntimo de cómo pensamos. Hay gente a la que sí que se le puede convencer, y hay otra gente a la que probablemente no se le pueda convencer. Entonces, yo creo que conforme se vaya vacunando más gente, y de hecho ya lo hemos visto, hay algunas encuestas que dicen que
se ha incrementado en 1/3 en la gente que antes no quería vacunarse y ahora, bueno, yo creo que conforme vayamos viendo cómo no pasa nada con esta vacuna y están cayendo las cifras, la gente se animará y se vacunará, sin duda, ¿no? Aunque si no, como decía un amigo mío, en plan broma, la mejor forma de animar a los españoles a que vayan a vacunarse es decir que no va a haber vacunas para todos. Me parece muy buena estrategia. ¿Y por qué? Bueno, eso es una pregunta un poco por curiosidad, porque me llamó mucho la atención. Publicó el CIS un poco antes de que empezáramos a vacunar, que había un porcentaje mayor de mujeres que no querían vacunarse que hombres. Me llamó mucho la atención, porque normalmente las mujeres somos más proteccionistas, más de servicio público, pero es un poco la protección de la familia, de la sociedad y tal, ¿no? Un papel que siempre hemos tenido nosotras, y me llamó mucho la atención. Digo, qué curioso, ¿no? No soy sociólogo y yo me dedico a los seres vivos pequeñitos, no a los grandes, entonces no sé a qué responde. Es verdad que las mujeres suelen ser más pragmáticas, ¿no? Y más aferradas a la tierra. No sé si eso es políticamente correcto, pero yo creo que sí, que es cierto, ¿no? Y de hecho, y se dan más, o sea, son mucho más generosas, y por eso en mi profesión ahora mismo es una profesión de mujeres, o sea, ganan ellas, ¿no? En una proporción abismal, y las facultades de medicina están llenas de chicas, mucho más que de chicos, y yo creo que tiene que ver con eso. Pero no desconozco. Es curioso que haya muchas mujeres que apuestan por la ciencia, pero no por la ingeniería, ¿no? Que eso es otro issue que tenemos, que hablaremos con otra persona en otro momento. Quiero seguir preguntando cosas, luego va a haber personas también en directo, porque es apasionante poder hablar con usted y de una forma tan sencilla, tan transparente, de verdad. Y con respecto a este porcentaje de personas que no se quieren vacunar, ¿representan un peligro para la inmunidad de grupo? ¿O no es suficientemente alto como para perjudicar, se puede decir, a la inmunidad de país? No sé cuánta gente no querrá vacunarse. Lo que yo sí que creo, entiendo que la vacunación no sea obligatoria, pero si tú estás trabajando de cara al público, o estás cuidando pacientes, o estás cuidando a ancianos, yo creo que si no te quieres vacunar no debes estar trabajando ahí. Y debería haber mecanismos que de alguna manera te dirigieran, ¿no? Es decir, tú no quieres vacunarte, pero no puedes estar trabajando en una residencia de ancianos. Digo, en una residencia o en cualquier situación que estés cara al público y que pueda ser un riesgo para los demás, ¿no? Entonces... Ahora mismo, doctor García, de esos 124.000 españoles vacunados, entendemos que una parte importante son nuestros ancianos y otra parte es el personal sanitario que está en primera línea de fuego. Sí, bueno, ha habido más escapes, pero no quiero entrar en eso porque no es mi papel, ¿no? Sí. Pero se han vacunado personal sanitario, no solo los que están en primera línea, sino también mucho personal que estaba en segunda línea. Pero básicamente las dos grandes poblaciones que se han vacunado son ancianos y personal en primera línea. ¿Y queda mucho personal sanitario, por ejemplo, que está ahora mismo en una posición de riesgo, que aún no esté vacunado? Desconozco esa información, no tengo datos sobre el porcentaje de... Yo le puedo decir en mi hospital que no, que básicamente, salvo el que no ha podido vacunarse porque estuviera de baja o estuviera en alguna... Todo el personal que está expuesto ya ha recibido la primera dosis en mi hospital. También sabemos que muchos hospitales públicos también están recibiendo, HM Hospitales recibió la primera 1.000 dosis para 1.000 empleados, o sea que había una preocupación muy grande porque parecía que había que proteger los sanitarios de la sanidad pública, pero no de la privada, como si hubiera una segunda categoría, claro, ¿no? Eso es un error. Eso es terrible, ¿no? Porque hace un daño también moral. Sí, sobre todo porque son profesionales, son nuestros colegas y están igual de expuestos, ¿no? Un virus no distingue si estás en un hospital público o en un hospital privado, si eres de Albacete o de Madrid o de Jaén o de Barcelona, ¿no? Exactamente. ¿Y usted cómo vería una colaboración público-privada para el modelo israelita, ¿no? Unir fuerzas a favor de que la población se vacune lo más rápido posible? Porque nosotros lo que vemos ahora es que hay una diferencia
o se aísla un poquito o se discrimina la sanidad privada, que no sabemos muy bien por qué, porque somos millones de españoles los que estamos en los dos escenarios, y que a lo mejor si la sanidad, esto es pura especulación, ¿no?, pero que hemos hablado con diferentes colegas de la profesión y demás, si la sanidad privada vacunara a sus propios clientes, ese peso que le quita, ¿no? Sí, hombre, sin duda hay un espacio para la colaboración, ¿no? Tiene que ser una colaboración franca, honesta, y bueno, yo creo que sí que hay espacio para colaborar. Lo que tampoco, y esto es opinión personal, ¿no? Sí. Yo creo que tenemos unos recursos públicos fantásticos y hay que utilizarlos al máximo. Lo que no sirve es no utilizar los recursos que tienes y decir, es que necesito la ayuda de la industria privada, ¿no? Yo creo que hay que poner todo encima sobre la mesa, todos los recursos, y yo creo que sí que hay espacio para una colaboración, sin duda, sobre todo teniendo en cuenta el objetivo de vacunar al máximo número de gente posible en el menor tiempo posible. Pues es que yo estoy totalmente a favor de una colaboración máxima, siempre poniendo al ciudadano en el centro de todo. Cuando lo pones en el centro de todo, pues todo fluye muchísimo mejor, ¿no? Hay cosas que nos llaman la atención con respecto al proceso de vacunación, por ejemplo. No sabemos si es cierto o no, pero dicen pues los medios, que a veces parece que todo lo que sale en los medios debe ser verdad, ¿no? A veces tienes que leer un poco y decir, bueno, vamos a ver, no sé, este periódico dice una cosa, a veces te dice lo contrario, ¿no? Parece que Madrid va a la cola en el proceso de vacunación. ¿Por alguna razón en concreto puede ser? Pues no, esas razones tendrá que preguntárselo a la consejería o al periodista, ¿no? Yo en eso no entro ni salgo, no quiero. Sí, no sí, lo entiendo excede perfectamente. mi campo, ¿no? Sí, entiendo perfectamente. Cuando usted mira a China, Wuhan un año después, no hay vacunas, hay fiestas, hay cachondeo, todo el mundo va al trabajo, todos los negocios están abiertos, y es un año después. Es verdad que es un país que tiene una potencia económica muchísimo mayor y es mucho más ambicioso también en muchos aspectos, ¿no? Pero ¿nos ve ahí como en Wuhan dentro de 2 años a lo mejor o piensa que es muy difícil llegar a donde están ellos ahora? Bueno, China ha tenido un brote reciente, que no ha sido en Wuhan, pero esto es opinión personal, ¿no? Sí. Yo creo que lo de Wuhan es un poco postureo. Sí. Lo de enseñarnos a Occidente estas imágenes de la gente sin mascarilla, bailando, celebrando el Año Nuevo y tal, es un poco increíble conociendo la biología de este virus. Y yo creo que, como digo, yo creo que es un poco postureo para enseñarle a Occidente, ¿no? Pero aparte de eso, sí que es cierto que China ha puesto unos recursos inmensos y cuando se detecta un caso de un trabajador, por ejemplo, recientemente en el aeropuerto de Shanghái, es que lo bloquean y les hacen a las 200.000 personas que hay ahí, en una mañana les hacen la PCR, ¿no? Es decir, que pone unos recursos enormes. Una de las cosas que hemos pagado, ¿no?, que es la soberbia de Occidente, cuando veíamos lo que estaba pasando en China y pensábamos que eran unos exagerados y veíamos que estaban construyendo un hospital en 5 días o en una semana y veías las escenas en televisión y decías, bueno, que son muy exagerados para una gripe, ¿no? Eso fue un error, eso sin duda es un error. Entonces, luego China tiene otra cosa y es que en el mundo occidental sería muy difícil. China toma medidas que pueden vulnerar los derechos fundamentales de las personas, a veces, ¿no? En ocasiones, medidas de confinamiento y tal, que allí se siguen estrictamente, pero bueno, pues es más complicado en unos países con democracias avanzadas, en donde se tiene que mirar un poco, conjugar todos los derechos, ¿no? Ahora mismo nosotros tenemos una nueva baza precisamente para seguir luchando contra la pandemia, que son los test de antígenos, que el gobierno ha dicho que los pueden hacer las farmacias en función de cierta tipología de ciudadano, ¿no? No sé qué tipología será, pero hay mucha confusión con respecto a eso, doctor García. ¿Un test de antígeno es una PCR? No, en absoluto, detectan cosas distintas, detectan partes diferentes del virus.
el test de antígeno detecta proteínas que tiene el virus, y entonces y el test de PCR detecta parte del ácido nucleico del virus. Las PCR son más sensibles que los test de antígeno. Y los test de antígeno hemos visto que son muy útiles en los pacientes que tienen clínica y en la primera semana, antes de los entre 5 y 7 días, en los primeros 5 o 7 días desde que uno empieza a ponerse malo, que nota que tiene tos o dolor de garganta o fiebre y tal, en esos primeros 5 o 7 días son muy fiables y sus resultados son muy extrapolables a los de PCR. A partir del 7º día son menos fiables, ¿no? Entonces, cuando uno ya tiene una enfermedad más avanzada, más evolucionada, debe hacerse una PCR. Bien, es verdad que cuando el test de antígeno el test de antígeno tiene una ventana de positividad que coincide con el periodo de máxima contagiosidad del paciente. Por eso, algunos científicos o algunos epidemiólogos dicen que con los test de antígeno bastaría realmente, porque a ti lo que te interesa es retirar de la circulación los más contagiosos. Es verdad que alguien con una PCR positiva puede mantenerse durante mucho tiempo positivo y eso no quiere decir que estés contagiando, ¿no? Entonces podría dar una falsa... Pero ahí hay una ventana en la que uno puede tener el test de antígeno negativo y la PCR positiva y puede ser contagios. Entonces hay que ser extremadamente prudentes si queremos, porque ya sabemos que el escape de una sola persona puede volvértela a liar, ¿no? Claro. Entonces hay que ser muy prudentes en este sentido. Entonces el test de antígeno lo que tiene es la inmediatez y la facilidad de lectura, ¿no? Y eso es muy... Pero también la gente tiene que saber que un test de antígeno negativo, igual que una PCR negativa, no descarta la enfermedad. Si tú tienes un cuadro clínico compatible y te haces un test de antígeno y sale negativo, no te quedes tranquilo, porque eso ha sido uno de los errores de las Navidades, ¿no? La gente se ha hecho test de antígeno antes de las cenas, y además es que el test de antígeno en la población asintomática funciona peor. Entonces la gente se ha hecho un test de antígeno y se ha confiado, ha salido negativo. Y eso es un error. ¿Por qué salen negativos? Pues porque fundamentalmente suelen ser problemas de toma de muestras. La toma del nasofaríngeo no es fácil, hay que llegar hasta el cavum, a lo que llamamos la parte posterior de la faringe, la nasofaringe, ¿no? Y entonces, como digo yo, si no te hace llorar o no estornudas, es que no te lo han hecho bien. Entonces, es una muestra que no es fácil de recoger. Por lo tanto, entonces, yo que soy una persona sana y que no, en estos momentos, que no se bañara, pero hoy no tengo ningún síntoma de nada, ¿tendría algún sentido que yo me hiciera un test de antígenos para ver si soy asintomática? Hay gente que lo está haciendo, pero y se hace en instituciones y se están haciendo cribados al personal, ¿no? En empresas, sí. En empresas. Pero yo recuerdo que el brote que se produjo en Estados Unidos con el presidente Trump, a todo el que se le acercaba al presidente se le hacía un test de antígeno, ¿no? Y aún así, eso no evitó el brote. Entonces es un motivo para la reflexión. Claro. Cuidado con los test de antígenos entonces, y hay que ponerle cabeza a los cribados, ¿no? Muy bien. Bueno, pues yo creo que ha llegado el momento, doctor García, de que preguntemos a nuestros espectadores si quieren hacerle preguntas, que es un lujo que le tengamos aquí con nosotros. Y voy a irme a... Nosotros tenemos en Zoom tenemos un chat que lo voy a abrir y pregunta, mira, primera pregunta, doctor García, que es Francisco Torres Brizuela, y pregunta, por favor, si es posible, preguntarle si las personas que han generado anticuerpos y que ya no los tienen, se pueden ver afectados por la enfermedad. No puedo contestar si sí o si no categóricamente. No lo sabemos del todo. Sabemos que existen las reinfecciones y las hemos comprobado. Sabemos que no son muy numerosas. La serología, los test de anticuerpos que nosotros hacemos, no detectan anticuerpos neutralizantes, que son los que realmente protegen. Los anticuerpos que, cuando uno se hace una serología, yo tengo IgG, bueno, pues para lo único que sirve es para saber que has tenido contacto con el virus, nada más. Ni siquiera los títulos que algunos laboratorios ofrecen son informativos, no sirven para nada, ¿no? Da igual que tengas unos títulos, porque no hay una calibración previa de las máquinas, ¿no? Nuestros test son cualitativos fundamentalmente, no cuantitativos. Ahora están saliendo
algunos cuantitativos, pero en el fondo da igual porque no conocemos el significado. Pero insisto en que yo no lo sé. Cuando uno ha tenido la COVID, ha tenido la serología positiva y ahora ya no la tiene, es muy probable que siga produciendo anticuerpos, pero a títulos que están por debajo del límite de detección de nuestras técnicas. Pero es que además ahí está también la inmunidad celular, que no se detecta con la serología. Entonces la inmunidad celular juega un papel tan importante como la inmunidad humoral, es decir, la basada en anticuerpos, y es posible que también esté protegiendo. Por tanto, creemos que podrían no contagiarse, aunque también hemos visto que algunas de las reinfecciones se han producido en pacientes que tenían títulos de anticuerpos ya prácticamente indetectables. Con lo cual esto es un lío y ya le digo que no puedo dar ninguna certeza, ¿no? Yo lo que sí le recomiendo es que, aunque haya pasado la COVID, mantenga las precauciones y si tiene la oportunidad de vacunarse, vacúnese. Bueno, pues ya hemos oído al doctor García, no nos podemos relajar. Siguiente pregunta de Ana Margarito, dice, ¿sabéis si se está haciendo algún seguimiento de la cantidad de anticuerpos que genera la vacuna en personas mayores después de la aplicación de la vacuna? ¿Se podría medir en este momento esa cantidad de anticuerpos para conocer la evolución de la inmunidad de la propia vacuna? Sí, hay varios estudios que se están llevando a cabo. Las propias empresas que han puesto en marcha los ensayos están haciendo seguimiento y se están haciendo estudios, sin duda, ¿no? Porque esto es una oportunidad para conocer qué es lo que va a pasar y aparte tenemos que monitorizar al personal, ¿no? Pero ahora mismo tampoco hay una recomendación de todo vacunado hacerse después un estudio de anticuerpos. No hay una recomendación universal. Lo que sí que hay estudios en poblaciones concretas y que se les va a seguir, pero en el marco de un estudio. Muy bien. Pues nos pregunta Raquel de Rivas. Respecto al medicamento que Grifols va a comenzar a realizar nuevos ensayos clínicos, ¿qué efecto inmediato o no inmediato se espera de este medicamento? Yo desconozco los detalles del medicamento. Lo que sí que quiero recordar a la gente que nos pasó con la hidroxicloroquina y la citromicina, ¿no? Máxima prudencia, hasta que no tengamos información relevante y no notas de prensa, no podemos afirmar nada. Lo mismo está pasando con la colchicina. Parece que no hemos aprendido lo que nos pasó con la hidroxicloroquina. Entonces, yo creo que hay que esperar a tener datos publicados en revistas revisadas. Ahora mismo se están publicando muchos estudios antes de que sean revisados. Una de las cosas buenas que tiene la ciencia hasta ahora es que cuando uno envía un artículo a revisar una revista, ese artículo es revisado por dos expertos independientes, que son los que deciden y los que hacen las correcciones metodológicas o los que señalan las posibles contradicciones que pueda tener el artículo. Entonces, después de esa revisión, la revista decide publicarlo o no. Eso no está pasando ahora, porque la gente está colgando sus artículos sin revisar en sistemas, en webs, que están al alcance de todo el mundo. Y eso está generando que haya una información preliminar que todavía no ha sido evaluada críticamente, que luego a lo mejor cuando el artículo se publica no se parece nada a lo que se publicó previamente, pero luego ya nadie se revisa el artículo publicado, que es el que tiene los datos más veraces, ¿no? Estamos viviendo este fenómeno y eso pasó, por ejemplo, con la hidroxicloroquina. Por tanto, yo lo que recomiendo todavía es prudencia. Lo único que sabemos ahora mismo es que la dexametasona como tratamiento y las dos vacunas, Pfizer y Moderna, son eficaces. Eso es lo único que yo puedo afirmar con seguridad. El resto, pues hay que esperar. Muy bien, muy bien. Pregunta, ¿qué es lo más adecuado cuando una persona ha recibido la primera dosis y aún así padece la enfermedad? ¿Se le daría la segunda dosis? Se está haciendo, se está vacunando y se está dando la segunda dosis. Es verdad que parece un contrasentido. Bueno, yo ya tengo la infección, pero yo, hasta donde yo sé, no se les está retrasando, ¿no? Muy bien. No parece que sea contraproducente. Vale, no parece que sea contraproducente. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Espera algún efecto secundario a largo plazo de la aplicación de la vacuna? Aquí tiene que ser un poco futurólogo, Pues no, es que ya no científico. Me temo que en el estudio no tengo bola de cristal y por tanto yo no puedo. Lo que sí sé es que la Agencia Española del Medicamento ya ha hecho su primer informe a corto plazo
y ha visto que no ha habido grandes efectos graves de la vacuna. Ya tenemos una experiencia de un tiempo prudencial, pero siempre en el marco de un año, no tenemos más información, ¿no? Y entonces, en ese marco, en ese rango temporal, podemos afirmar que la vacuna es bastante segura. Eso no quiere decir, dense ustedes cuenta, que en una población de millones de personas siempre va a haber alguien que le pueda pasar algo terrible, incluso alguien que se pueda morir, ¿no? Pero estamos hablando, siempre hay que tener en cuenta la proporción, 1 de 1 millón. El tema está en que los medios de comunicación suelen sobredimensionar los casos, aunque numéricamente no tengan ningún significado, ¿no? Y eso es lo que uno tiene que valorar y tiene que ver críticamente. Muy bien, evitar a los titulares apocalípticos no nos ayudan mucho en estos momentos. Pregunta, ¿son seguras las vacunas chinas y rusas? ¿Protegen de la misma manera que las de Pfizer y Moderna? De la rusa no tenemos información y eso es lo que ha hecho que la rusa solo se está utilizando en Rusia y en algún otro país aledaño, y ese es el problema. No hay información de la China, hay más información porque ellos han ido publicando. Es fundamental, la transparencia en esto es fundamental para que todos sepamos qué se está haciendo. La China sí que ha publicado resultados de fase 2 y bueno, es esperable que sea al menos homologable. Yo no sé exactamente cuánto en cuanto a efectividad, pero más o menos homologable. Pero la rusa no puedo hablar y porque no tenemos información. Claro, hay información transparente. Vamos a ir terminando con las últimas preguntas. ¿Qué ocurre en los casos en los que solo se haya podido administrar la primera dosis de la vacuna y se pase el plazo recomendado para la segunda dosis? ¿Por qué no ha llegado la segunda dosis? Sí, yo espero que esto no suceda. No tanto porque sea algo muy grave, sino porque sería un poco escándalo, ¿no? Y sería un motivo para exigir como ciudadanos a nuestros responsables que las cosas se hagan bien. Lo que sucede, y esto me da oportunidad para explicar una cosa, se ha puesto la primera dosis a una población que teóricamente no debería haber sido vacunada, ¿no? Y entonces ahora mismo nuestras autoridades están diciendo, o yo al menos lo he leído en la prensa, que a esas personas no se les va a poner la segunda dosis. Para mí es un error. Es un error porque cuando uno recibe la primera dosis puede hacer unos títulos de anticuerpos que no son del todo lo suficientemente elevados, y eso siempre es un riesgo de que se seleccionen mutantes que escapen. Entonces es darle facilidades al virus para hacer muchos más mutantes, ¿no? Yo creo que cuando ya se ha puesto la primera dosis, se haya puesto bien o se haya puesto mal, ya hay que completar el ciclo. Si uno no recibe la dosis en tiempo, bueno, es una cosa que se ha especulado y las autoridades sanitarias están especulando con prolongar el periodo de las dosis para facilitar que más gente acceda a la vacunación. Pero desconocemos tantas cosas del virus que yo soy partidario de ceñirme estrictamente a lo que se ha publicado y se ha visto que es eficaz. Si son 3 semanas, entre 3 y 4 semanas desde la primera dosis, ceñirme a eso. Es posible que si se prolonga siga siendo eficaz, pero no lo sabemos, y si luego las cosas empiezan a fallar no vamos a saber por qué. Entonces yo creo que de momento, antes de tener más información, no podemos hacer experimentos ni modificaciones de los protocolos, ¿no? Debemos ceñirnos estrictamente a los protocolos. Esto es lo que me gusta de los científicos, que realmente pues, hay que seguir unas pautas para que las cosas nos salgan bien y no improvisar en cuestiones tan importantes de salud pública, ¿no? Y muy interesante eso que acaba de decir, y muy importante, las personas que se han vacunado, que no debían, que se han vacunado antes de tiempo, pues que se termine el trabajo que se ha empezado, ¿no? Para hacer las cosas bien. ¿Qué les diría usted a los antivacunas? ¿Esta pandemia los ha expuesto al mayor ridículo? Yo creo que es complicado porque, bueno, yo soy muy activo en las redes sociales y alguna vez, nunca me he puesto a discutir con los antivacunas, porque además hay unos grupos de haters que en cuanto dices algo te saltan, ¿no? Y nuestra intención sobre todo es informar, y entonces yo doy mis opiniones pero de manera neutra, no contesto nunca a nadie personalmente.
Es complicado. Yo sí que sé que ha habido antivacunas, grupos de antivacunas, que cuando hace algunos años en Cataluña murió una niña, pues no me acuerdo, por sarampión, no me acuerdo qué enfermedad que se podía haber solventado con una vacuna, y salían los padres llorando y lamentándose diciendo que habían sido engañados, ¿no? Esa reflexión yo creo que cada padre debería hacerla, ¿no? Esa reflexión de igual nos estamos equivocando y estamos poniendo en riesgo a nuestros hijos. Ya digo que las certezas absolutas no existen, pero como dice una ONG, el mayor problema de las vacunas es cuando no se dispone de ellas. Es el mayor problema que producen las vacunas, y no hay más que ver el impacto que tienen las vacunas en el tercer mundo, ¿no? No hay más que ver que las vacunas, si uno revisa la literatura científica y la historia a lo largo del tiempo de manera lo más objetiva posible y sin ningún prejuicio, seguro que va a haber información que ponga en duda todo esto, pero lo que es incontestable es que Valmis se cogió a 12 niños y se los llevó por la costa sudamericana y vacunó, y se sabe que uno de los mayores impactos para poder erradicar la viruela en el mundo, que era una enfermedad terrible, fue la extensión, ¿no?, de la vacuna. Es decir, que es uno de los éxitos, que sin duda tiene sombras, ¿no?, pero es uno de los éxitos de la medicina, y ahí están las cifras. Allí en los países donde se introducen los calendarios vacunales desaparecen dramáticamente las enfermedades como polio, sarampión, rubeola, y en el momento en que fallan las campañas vacunales vuelven a reaparecer. Es que eso es una prueba evidente, pero yo creo que es un ejercicio de reflexión que cada uno tiene que hacer, porque es muy difícil convencer. Entiendo que se necesita mucha honestidad intelectual para uno que ha defendido una cosa durante muchos años, mucho tiempo, reconocer que se ha equivocado, ¿no? Y en la historia de la ciencia ha habido muy pocos casos de gente así. Uno de ellos, Charles Darwin, que estaba encontrando evidencias de algo que iba en contra de sus propias creencias y tuvo la honestidad intelectual de decir: yo estaba equivocado y parece que lo que es la evolución. O Kepler, ¿no?, que también durante toda su vida defendía algo sobre el cosmos y al final reconoció que se había equivocado porque sus observaciones así se lo indicaban. Para eso se necesita ser honesto consigo mismo, ¿no?, y no mantenerla y no enmendarla, sino, bueno, pues estar abiertos a las distintas opciones. Totalmente. Vamos a contestar solamente a 2 preguntas más, porque me gustaría que respetáramos la agenda, porque, doctor García, esto es interminable, hay un interés brutal por hablar con usted y no lo podemos tener aquí todo el día. Una que es muy importante, la vacuna para nuestros niños. Pregunta: ¿cómo ve usted este tema? ¿Habrá vacuna tarde o temprano? ¿Qué dicen los estudios sobre si la COVID sigue teniendo poca incidencia en menores? ¿Se está averiguando algo nuevo? Bueno, eso es cierto. La COVID grave tiene menos incidencia en menores. Sí que vemos que los niños se contagian y son transmisores, por tanto tendrán que vacunarse. Pero probablemente es una de las cosas, si es que esta pandemia tiene algo bueno, es que el virus ha respetado a los niños, ¿no?, en gran medida, ¿no? Hay niños que se contagian e incluso ingresan en la UCI, ¿no? Pero afortunadamente nuestros hijos han sido respetados. Imagínense lo que hubiera sido, ya lo de nuestros ancianos ha sido dolorosísimo, imagínense si los niños hubieran caído como están cayendo los ancianos. Entonces, eso sí que es una evidencia, ¿no?, es un hecho incontestable. Pero es verdad que los niños pueden transmitir, en la medida en que pueden ser transmisores, tendrán que incorporarse al calendario vacunal, sin duda. Bueno, pues ya lo sabemos, nuestros niños también. Y la última, ya la última de verdad, para Manuel José Aguibey. Tengo entendido que la variante sudafricana tiene una mayor mortalidad. ¿Espera que esta variante prolifere en Europa? Con el tema de la mortalidad hay que ser también muy cuidadoso, porque se ha afirmado de manera muy generosa que la variante británica tenía un 30% más de mortalidad, luego las autoridades británicas lo desmintieron. Asignar mortalidad a un microorganismo es complicadísimo, porque hay muchas variables de confusión. Cuando se dice que este virus genera más mortalidad en el Reino Unido, por ejemplo, hay que darse cuenta que la red sanitaria está colapsada.
Entonces, ¿esa mortalidad la produce el virus o es porque alguien no ha podido acceder a la ventilación mecánica? ¿O porque ha tenido que estar esperando a ser atendido en las urgencias de un hospital? Es decir, que es muy confuso y es muy apresurado decir que estas variantes tienen más mortalidad. Pero ya digo que atribuir mortalidad directa a un microorganismo siempre es muy complicado. Nosotros casi siempre hablamos de mortalidad asociada. Vemos la gente que se muere y que estaba infectada, pero nunca sabemos si se muere por el bicho o con el bicho. Entonces, eso es lo más fácil, pero mortalidad atribuida son estudios muy profundos que hay que hacerlos con mucho detalle y ahora mismo se está hablando con mucha generosidad de esto. Ya está. Muy bien, pues llegamos ya a nuestro punto final. Yo le quiero dar las gracias al doctor García Rodríguez, que ha sido tremendamente generoso, tanto para venir con una agenda, como podéis imaginar, muy complicada por el momento que estamos viviendo como país, la generosidad de compartir conocimiento, talento, que esa es la idea de Lideria, es una iniciativa de la sociedad civil pues para compartir conocimiento, información pues con gente brillante y generosa, así que millones y millones y tetramillones de gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, porque toda oportunidad de charlar sobre todo de manera pausada y explicar, ¿no?, las cosas, siempre yo creo que es beneficioso y es lo que nosotros pretendemos también, ¿no? A veces buscar una ventana, pero no con la premura de los medios de comunicación, ¿no?, sino poder charlar y con tranquilidad. Pues nada, le daremos difusión a este vídeo. Muchas gracias a todos los que os habéis conectado ahí de todo corazón y nos vemos el mes que viene aquí en Lideria, en la red de directivos influyentes. Hasta la próxima.